Padre Juan Dejo Bendezú, quien es bien conocido a nivel nacional por sus aportes a la educación, a la formación de los universitarios, de la misma profesión de la inteligencia, ¿no? Entonces es un gusto tenerlo para transmitirlo en Ayacucho con su autorización donde esté. Entonces yo quería conversar algunos aspectos que no necesariamente nos involucra como profesión a usted, ¿no? Sino una formación. Yo estaba leyendo uno de los artículos que usted ha publicado en internet, por ejemplo, sobre la salida del sacerdocio o de los sacerdotes que ya no son autoridades en todo, ¿no? Porque ahora hay especialidades en la opinión que algunos pueden emitir, porque antes se recurría a todos los sacerdotes, ¿no? Que para la mayoría de las opiniones, ¿no? Ahora como existe ya una responsabilidad, una educación un poco laica, entonces cada uno asume la responsabilidad. ¿A qué nos referimos con eso, Padre Juan? Bueno, lo que si refiero a uno de los artículos de mi blog, yo creo que estaba aludiendo a la idea que también menciona otro jesuita ya fallecido, un historiador y teólogo filósofo llamado Michel de Certeau, que es francés, quien decía que el sacerdote y el representante de la iglesia, diríamos en general, había quedado como un personaje más bien exótico, ¿no? Un poco alejado de lo que es el grupo referente que dice una opinión que tiene una relevancia, ¿no? E importancia para el poblador común, ¿no? Ahora ese lugar lo ocupa el científico, ¿no? El científico social incluso, el político, ¿no? Pero el sacerdote ha quedado para los márgenes de comunicación de aquello que la sociedad considera relevante. ¿Por qué? Porque la sociedad secularizada de hoy en día, es decir, aquella sociedad que ha perdido los referentes religiosos como fundamentales, considera que la religión y que lo espiritual y que lo sagrado son más bien parte de lo extraño, ¿no? De lo esotérico. Fíjese usted, en las librerías, por ejemplo, cuando uno ve el estante o la parte de la librería en donde están los libros dedicados a la religión, ¿no? Uno puede encontrar la Biblia o teólogos importantes junto a libros relacionados con esoterismo, ¿no? Con lectura del tarot, ¿no? Con el secreto de la gran pirámide, el tercer ojo, autoayuda, y por ahí uno encuentra la Biblia. ¿Qué quiere decir eso? Que toda la formación cultural o toda la producción cultural, intelectual, cristiano-católica, ya no tiene la relevancia, ¿no? Que tenía antes, en parte porque la sociedad se ha secularizado radicalmente a nivel mundial en general, y en parte también porque el lenguaje espiritual y religioso ya no se entiende muy bien, ¿no? Y no se le da una participación dentro de lo que es, diríamos, los discursos que sí se consideran como importantes para la sociedad, como el discurso sociológico, el discurso histórico, económico, ¿no? En fin, o el discurso político, ¿no? Pero el discurso religioso es como algo que no, como he dicho hace un rato, no es relevante, o no es importante, o es, en el mejor de los casos, es exótico, esotérico, o da la ocasión para, diríamos, para algunas personas tener una idea de qué es lo que podría pasar en el más allá. Pero fuera de eso, desafortunadamente, es algo que ha sido
desprestigiado, ¿no? Claro, es muy importante lo que usted dice, ¿no? Por ejemplo, antiguamente la Biblia como libro no era sagrado, en todo caso habría que tenerlo en un espacio muy especial. Entonces lo que usted dice, por ejemplo, para exponer hacia el público está junto a un conjunto de libros que tranquilamente pudo haber sido su contrario de sus investigadores antiguamente, ¿no? En el proceso histórico de la cultura, ¿no? Claro, lo que sucede es que, de hecho, para los que somos creyentes, la Biblia tiene un contenido que consideramos sagrado en el sentido de que nos transmite una experiencia espiritual, ¿no? Que culmina para los cristianos en Cristo, ¿no? Que es como la revelación del sentido de la vida para nosotros. En ese sentido la Biblia es sagrada, digamos, ¿no? Pero el texto visto desde un ángulo, digamos, si yo no soy cristiano, si yo soy simplemente una persona cultivada, yo considero que la Biblia igual es un libro que contiene un contenido histórico, cultural, relevante para la historia de la humanidad, tanto como lo puede ser el Corán, tanto como lo puede ser el Bhagavad Gita, que es un texto hindú importante, o qué sé yo, el Rig Veda, que es otro texto, el Tao, es decir, forma parte de la producción espiritual humana relevante, ¿no? El punto es cómo para la sociedad cristiana este libro se desliga, diríamos, del contenido de profundidad intelectual que debería tener, ¿no?, en nuestros días, para volverse análogo o similar a cualquier otro libro, diríamos, esotérico, como acabo de decir, como la lectura como una de literatura, por ejemplo, ¿no? Es decir, es literario también, Claro, ¿no? O porque sea, a veces muchos no lo consideran como literatura. Por ejemplo, cuando hay algunas conversaciones en la educación dicen, vamos a hacer comprensión lectora, pero a veces usan otros libros más comunes. ¿Por qué no podemos usar la Biblia como parte de una comprensión lectora, por ejemplo? Sí, sí, por supuesto. Es decir, sí me parece interesante que la Biblia haya pasado a ser, ya a partir del siglo XX, pero eso desde la Ilustración, más o menos el XVIII, XIX, poco a poco más, un libro que no puede considerarse como la explicación de absolutamente todo. Porque a veces algunos lo hacen querer en ese sentido, al lo menos Esa es una lectura fundamentalista literal. Es decir, para un cristiano, en un sentido determinado, es la explicación del sentido de la vida, ¿no? Pero no es una explicación científica. O sea, yo no puedo ir a la Biblia a pretender que el relato del Génesis me diga el origen y la evolución del hombre o del ser humano. Teniendo en cuenta que sea una explicación científica, también el producto científico podría ser rebatido por otro proceso de investigación, ¿no? Es decir, a ver, la Biblia puede ser un objeto de análisis científico, sí lo es. Eso se llama exégesis. La exégesis es el estudio científico de la Biblia, que tiene que ver con estudios arqueológicos, históricos, lingüísticos, filológicos, filosóficos del pensamiento, ¿no? Es decir, la Biblia es un objeto que es objeto propiamente hablando de análisis y de estudio para los científicos humanistas, diríamos. Ese es un punto. El otro punto es considerar que la Biblia tiene en su narrativa, en sus relatos, explicaciones de índole científica, que es lo que antes se pretendía. Es decir, si decíamos que hay personas, hay incluso sectores dentro de algunas iglesias cristianas que pretenden pensar que, como la Biblia dice que se hizo la creación en 7 días, hay que entender que en 7 días creó. Entonces, eso es imposible de pensar. Sin embargo, es decir, hoy en día tenemos que hacer entender a las personas creyentes que la Biblia en mucho puede ser una metáfora, ¿no? Metáfora existencial, diríamos, ¿no? Y hay que acompañar su lectura. Por eso es importante, para el creyente, la Biblia no puede leerse de una manera tan literaria, diríamos. Para el creyente, la Biblia tiene que tener un correlato o una explicación acompañada que la elaboran los teólogos. Porque una lectura literaria es bien complicada, la Biblia. Bueno, es una lectura. Incluso yo lo que le debería agregar es que para el literato, bueno, puede leerlo sin necesidad de que un teólogo se lo explique, ¿no? Porque son relatos muy bellos de otro lado, ¿no?
Pero en efecto, son como algunos, estoy pensando sobre todo en el Antiguo Testamento, ¿no? Sí. El Antiguo Testamento, el relato del Pentateuco, que es el Génesis, el Deuteronomio, el Éxodo, el Levítico, claro, hay algunos textos que son propiamente hablando, como les diré, son textos jurídicos del pueblo judío, ¿no? Entonces, si los leemos, nos parecen aburridísimos, pero algunos textos nos parecen mucho más dinámicos, como por ejemplo el relato del Éxodo, que es algo así como un cuento, ¿no es así? Ahora bien, el literato, el propiamente humanista, leerá en esos textos un relato anecdótico, interesante, el cual, como usted dice, podrá sacar algunos textos para hacer comprensión lectora. Pero para un creyente hay algo más que lo literario, ¿no? Ese texto del Éxodo, por ejemplo, es la lectura, es la lectura, diríamos, en la Biblia, no solamente un texto se lee independientemente, sino en la lectura teológica de la Biblia, todos los textos están interconectados, y en todos esos textos el principio rector de inteligibilidad, es decir, de comprensión, de sentido de todos los textos, es Cristo, ¿no? Pero eso es para un creyente y desde una perspectiva teológica, ¿no? Para un lector que quiere aproximarse al texto como un texto interesante de la cultura y de la historia humana, podrá aproximarse a él con algunas herramientas de tipo literarias, ¿no? Claro, porque cuando usted refiere a la creencia también hay ciertas jerarquías, ¿no? Hay algunos que creen intensamente, fanáticamente, ¿no? Que no hay un estándar de creencia, a pesar de que uno puede ser católico o protestante, ¿no? Claro, interesante su analogía con la idea de jerarquía. Yo lo llamaría como distintas tonalidades o registros de la fe, ¿no? De la fe, es decir, hay, diríamos, como decían los primeros padres de la iglesia, hablando de la fe de los letrados y la fe de los iletrados, ¿no? Que a través del tiempo puede traducirse en la fe de aquellos que tienen una mayor preparación de tipo intelectual de su fe, y aquellos que viven más bien desde la creencia afectiva que les han transmitido en sus familias, ¿no? Es decir, muchos creyentes son creyentes precisamente porque les han transmitido en su familia esa fe, pero mayor idea no tienen de lo que se trata su fe, ¿no es así? Claro, entonces ahí es cuando aparecen las diferencias. El desafío es que yo creo que no solamente es algo de la fe católica, en toda religión, en toda práctica religiosa y sobre todo en los tiempos posmodernos, yo creo que estamos llamados a hacer una inteligibilidad de nuestra fe. ¿Qué quiere decir eso? Hacer una razón de la fe que tenemos, ¿no? Y esa razón de la fe, ese cuestionamiento, esa exploración, esa reflexión sobre nuestra fe, nos va a hacer cada vez tener una fe mucho más, diríamos, madura, más crítica, claro, y no repetir de manera literal, ¿no? Porque cuando nosotros racionalizamos la fe es un poquito complicado. Entonces a veces yo tengo una fe cerrada, ¿no? Pero cuando empiezo a racionalizar un poco que cae. Claro, una de dos. O cae en el sentido de que comienzo a dudar y por lo tanto... De mí mismo a veces. De la fe, de mis creencias. Como esas creencias tomadas de manera literal me explicaban a mí muchas cosas de la realidad del mundo, si yo ya comienzo a dudar, ya no solamente comienzo a dudar de mis creencias, sino comienzo a dudar de las explicaciones y del sentido que esas creencias daban a la realidad. Entonces mucha gente tiene miedo de cuestionar o de preguntarse cosas fundamentales de su fe, porque no sabe cómo hacer frente a esas dudas. Es por eso que es importante que aquellos que forman en la fe y en la educación religiosa puedan ser capaces de estar bien formados, pues, ¿no? Para poder acompañar los procesos de maduración de la fe. Pero si, digamos, yo me acerco a un sacerdote o a una persona religiosa que no tiene mayor formación o mayor formación analítica, crítica, entonces estas personas lo que van a hacer va a ser reforzar un tipo de fe casi literalista, casi fundamentalista. Entonces, no, tú no cuestiones nada, tú tienes que creer tal y como te lo he dicho. Eso ya no se sostiene. Eso ya no se sostiene. Para el día de mañana, para el mundo moderno, contemporáneo, esa manera de creer ya no se sostiene más, ¿no? Claro, porque cuando uno empieza a racionalizar la fe,
a veces personalmente yo termino con mi problema existencial. Claro, ¿termina en qué sentido? ¿De que termina lo liquida o...? No, es una especie de duda, más duda, ¿no? Y me genera, ¿no? Pero, ¿por qué esta vida? ¿No? Porque finalmente es la reflexión de la vida. Cuando tengo fe es algo porque hay un problema de mi vida, ¿no? Entonces hay una lucha constante entre la vida y la muerte, ¿no? Ahí está el problema existencial. El gran problema que plantean todas las religiones en el fondo es el problema de lo que se llama la salvación. Claro. Es decir, desde un principio toda religión importante se ha planteado el tema de la trascendencia más allá de la muerte. Por lo tanto, si la muerte acaba con un proceso vital, ¿no? ¿Hacia dónde nos dirige ese más allá, ¿no? ¿Estamos preparados para tener una suerte de plenitud o felicidad más allá de esta vida? ¿Sí o no? En el fondo todas las religiones son caminos de salvación. Todo depende de cómo entendemos esa salvación, ¿no es cierto? ¿Me salvo o me condeno? Dirán, ¿no? ¿Por qué problema? Pues justamente hay un problema existencial personalmente, ¿no? Pero ¿cómo es posible que me preocupo de la supuesta vida de mi salvación, ¿no? Eso es algo, un interrogante existencial. Entonces, por supuesto. Me preocupo, pero estoy pensando en la otra vida que probablemente me salve, ¿no? O me condene también, ¿no? Claro, es que es la esperanza de no perder la vida en el fondo, ¿no? O sea, de lo que estamos hablando es de que el hombre, el ser humano, apenas tiene conciencia del entorno, en la realidad. Una de las primeras experiencias fatídicas, abismales de lo que va a ser su devenir es que tarde o temprano va a morir, la conciencia de la muerte, ¿no es así? Entonces esa conciencia de la muerte es algo impactante para cualquier sujeto, ¿no? Y tiene que hallar alguna respuesta para hacer frente a ese hecho ineludible del final, ¿no? Y ante ese horizonte fatal, diríamos, se erigen estas preguntas, ¿no? ¿Voy a desaparecer? O sea, ¿qué sentido tiene esta vida si voy a morir? Y si voy a morir, eso aquí acaba todo. Y la alternativa es, bueno, si no acaba todo aquí, y si hay otro tipo de vida más allá de este horizonte vital, todos podemos seguir viviendo, y si todos podemos seguir viviendo, ¿hay alguna clave para poder seguir viviendo o no? Eso es lo que se llama salvación. La salvación es de qué manera yo puedo encontrar las claves en esta vida para poder seguir viviendo, ¿no? En la otra, luego de que aparentemente hay la muerte. Los egipcios, los normandos, los hititas, los antiguos peruanos, andinos, etc. Todos, absolutamente todos, tienen no solamente relatos que asegurarían una vida más allá de la muerte, sino que además darían unas claves, diríamos, éticas o una moral para poder adquirir ese pasaje, diríamos, a la otra vida, ¿no? Ese es el origen en realidad de la moral. Sin conocer exactamente si hay o no hay. Claro, porque eso es la fe. O sea, la creencia en un más allá, la creencia en un horizonte existencial más allá de la muerte, no tiene ningún tipo de verificación. No hay ninguna verificación científica ni real que me asegure de que ese horizonte existe. Por lo tanto, esa perspectiva, diríamos, es más del orden de la creencia, y en consecuencia, al no haber más que una creencia, lo único que me ata a creer eso es un acto de fe. La fe se inscribe sobre esta creencia, diríamos, ¿no? Y además hay muchas personas, por ejemplo, que nos preocupamos también por lo que estamos dejando. Entonces, yo quiero que mi familia, mis hijos tengan una buena vida después de que haya muerto, ¿no? También es otro problema, porque tampoco no vamos a saber cómo continúa nuestra descendencia o nuestra familia en esta vida después de que uno haya muerto, ¿no? Bueno, comparado con la otra creencia, es una creencia mucho más, diríamos, racional, ¿no? Es decir, Pero sería en función a lo que he visto a los demás, ¿no?
cómo han quedado las personas claro. que nos... Sí, sí, digamos, pero eso ya me anima o anima al ser humano a tener una preocupación por dejar algo, ¿no? Por dejar huella, ¿no? Una huella positiva que se transmitiría en su progenie, en sus descendientes, pero también en la vida, ¿no? O sea, eso yo le llamaría más que la vida, la salvación hacia una vida eterna. Eso ya forma parte del registro de lo que los griegos entenderían como lo inmortal, ¿no? El ser humano busca también no solamente salvarse, sino la inmortalidad. Y esa inmortalidad va más allá de la fe en una vida eterna, diríamos, ¿no? O una salvación. La inmortalidad tiene que ver con el dejar huella en esta vida, ¿no? El llegar a ser un héroe, por ejemplo, para el héroe griego, ¿no? O para los grandes personajes de relatos ancestrales, premodernos en la India, en Escandinavia, en el mismo mundo andino, ¿no? El ser humano también no solamente busca salvarse, sino quiere dejar algo, ¿no? Y lo más elemental es dejar por lo menos herederos, ¿no? Que puedan ser capaces de recordar la memoria de aquel que se ha ido, ¿no? Pero el recordado no sabe si le recuerdan o no. Bueno, el recordado solamente tiene que tener la esperanza de que ha hecho lo suficiente como para ser guardado en la memoria, ¿no? Es un deseo de inmortalidad y en función de ese deseo el ser humano se traza una serie de metas, ¿no? A veces metas un tanto malévolos con tal de trascender, por ejemplo. Bueno, ya, si vamos a ese extremo, obviamente, ¿no? Ese deseo de ser recordado o de tener, tiene mucha relación en algunos casos con el poder, ¿no? El poder, o sea, muchos creen que, ahí está el asunto, muchos creen que mediante el poder o las riquezas pueden lograr la inmortalidad, y no siempre es así. Pueden ser recordados como personajes que, habiendo tenido ese horizonte de poder y honor y gloria, como vanagloria, como diría San Ignacio de Loyola, van a ser recordados, pero van a ser tristemente recordados, ¿no? Los casos más extremos son como, qué sé yo, mismo Hitler, o el caso de personajes más cercanos en la historia que han sido infelizmente recordados, ¿no? Es decir, el deseo de inmortalidad y no de salvación puede llevar al ser humano a estas perversiones, ¿no? Que en realidad, en lugar de hacer alcanzar una salvación, lo llevan a ser inmortal, pero de una manera tan infeliz, ¿no? La otra parte, por ejemplo, la que me llama la atención, también había conversado con otro sacerdote de otra congregación, pues, específicamente con allá en Ayacucho, ¿no? Con el padre Persequispe, por ejemplo, de Protel, sobre el ejercicio de la mujer como en la iglesia, el sacerdocio, por ejemplo, ¿no? Ahora que el Papa ha dado una cierta salida para la participación femenina, ¿no? A veces se lo cierran las instituciones eclesiásticas al ejercicio del sacerdocio de la mujer. Por ejemplo, en el caso del padre Persequispe dice que jamás van a ser sacerdotisas las mujeres porque su función es otra, dedicarse a la familia, y esa es su función más importante, que sea el sacerdocio en el servicio. ¿Cuál es la opinión de usted? Bueno, la opinión, diríamos, oficial hasta ahora de la Iglesia es que no existen criterios anclados en la tradición y en el magisterio de la Iglesia, que es una institución que precisamente vive por ese depósito de la fe, como se dice, que es un depósito histórico, tradicional. No hay ningún elemento en la tradición histórica de la Iglesia que pueda avalar la posibilidad de que una mujer sea ordenada sacerdote. Sin embargo, después de todo, la Iglesia también, si bien mantiene ese depósito, como diría algún teólogo, incólume, sin embargo, el pensamiento de la fe sí está sujeto a cambios a través de la historia. Es decir, ningún teólogo hoy en día piensa como un teólogo del siglo XII. Ningún religioso serio, ¿no? Y que esté instruido incluso en la fe y formado teológicamente, va a repetir lo mismo que hacía un teólogo del siglo XIV. Sería absurdo, ¿no? Ningún creyente, y es más, ningún ritual
que ahora tenemos, por ejemplo, si una persona del siglo VIII viera una celebración litúrgica nuestra hoy en día, probablemente se llevaría bastantes sorpresas, porque ya no es lo mismo, ¿no? Es decir, la historia es una institución que está sujeta a la humanidad, que es por definición diríamos, una colectividad, ¿no? de saberes, que comparten tradiciones, costumbres, que atraviesa el tiempo y por lo tanto está sujeta a los cambios del tiempo, ¿no? Por lo tanto, hay muchas cosas que pueden ser nuevamente dialogadas, reflexionadas, y yo sí creo que el rol de la mujer está muy ligado a estos cambios en la historia, ¿no? Es decir, ninguna mujer antes hubiera podido en el siglo XIX ser presidenta, ¿no? Ni ser a lo más reina, ¿no? Como la reina Victoria y como la reina Isabel, que eran casos muy particulares, ¿no? Pero una mujer ministra, como ha sido el caso de muchas allá en los últimos 30 años, o una mujer que fuera representante política importante, eso no había en el pasado, ¿no? Es decir, yo creo que el rol de la mujer ha cambiado muchísimo en el último siglo, gracias a Dios, y por lo tanto yo creo que la reflexión teológica y eclesial va a ir absorbiendo estos cambios que se han dado en los últimos 30, 40 años y el espíritu probablemente nos va a hacer desplegar más elementos que están en la revelación de Jesús y que tienen que ver con mayor equidad, mayor justicia. Cristo, además, digámoslo, ¿no? Cristo estuvo rodeado de mujeres que entendieron muy bien su misión. Las primeras que fueron testigos de la resurrección de Jesús fueron mujeres. Entonces, si bien no hay elementos tales y como los teólogos han interpretado, como para decir que el rol del hombre es ser sacerdote y el rol de la mujer es otro, como lo dice este sacerdote u otros también lo dicen, ¿no? Que es el rol de la procreación, eso es un criterio, eso es una forma de entender que es de una etapa muy larga de la historia, eso es cierto. Ahora más bien estamos en otra etapa en donde los roles están cambiando mucho. La cuestión es que no porque cambien las cosas, eso significa que el cambio es mejor. La cuestión es si los cambios nos llevan a mayor justicia, que es la justicia del reino, que es lo que está en el Evangelio. Si esos cambios, que ahora llamamos equidad, de género, etc., están en la línea de la justicia que Cristo esperaba para toda la humanidad en futuro, entonces probablemente veamos algunos cambios en los roles. No sé si sacerdotisa o diaconisa o qué sé yo, pero no pensemos pues que la iglesia es una institución estática. Porque eso sería lo que usted dice, ¿no? Una institución fundamentalista, ¿no? Claro, pues sería una institución que no está a la escucha del tiempo y el espíritu sopla por donde quiere y no sabemos por dónde va a ir. Es decir, siempre y cuando se respeten los principios evangélicos por los cuales Cristo ha venido a transmitirnos una revelación en la cual clarísimamente los que están en los márgenes son los que Dios acoge, aquellos que están excluidos son los que son llamados al reino y nos llama a nosotros al servicio de aquellos que están en esos márgenes, ¿no? Y la mujer ha estado muy marginada. Claro, porque justo conversábamos ese detalle también un poco machista por ahí, ¿no? Algunos contenidos de la Biblia, por ejemplo, cuando dice, ¿no?, que la mujer tiene que ser virgen, pero el varón casi no lo exige en la castidad, ¿no? Entonces, no sé en qué parte pueda decir eso, pero lo que sí se puede decir es que la Biblia es hija de su tiempo. O sea, no pretendamos que en el siglo I, ¿no?, haya habido algo que le ha costado 20 siglos a la humanidad darse cuenta, ¿no? Y cuántas cosas que hoy no nos damos cuenta, dentro de 20 siglos la gente del futuro dirá, oye, que en el siglo XXI qué primitivos eran. O sea, el ser humano es una dinamicidad impresionante, lo que tenemos, vuelvo a repetir,
Cristo es ese humano trascendental. Cristo es ese humano del futuro, diríamos. En ese sentido, como algún teólogo dice metafóricamente, Cristo viene del futuro. Es ese humano al que estamos llamados todos a ser. Entonces, ese es el modelo. Y no me imagino un Cristo rechazando a las mujeres porque, diríamos, en el sentido de marginalización, o rechazando a los pobres o a los que estaban excluidos. Todos esos temas que ahora recién nos damos cuenta, fíjese usted, de inclusión, ¿no? De respeto a la diversidad, el respeto al otro, al que está marginado, todo eso está en el Evangelio. Y la pregunta es, ¿cómo no nos hemos dado cuenta durante 20 siglos de todo esto que ya está en el Evangelio? Tan duros de corazón somos los seres humanos que no llegamos a desplegar esa verdad que ya está en el Evangelio. Tal vez era que hemos tenido una fe cerrada, ciega, ¿no? Yo creo que, ¿sabe qué? Yo históricamente, bueno, siendo historiador a veces me permito hacer este tipo de analogías o ejemplos. Yo creo que históricamente el cristianismo inicial tuvo que abrirse paso, ¿no? Y cuando hizo la alianza con el Imperio Romano a nivel político, allí se hizo una alianza en la que fue riesgosa, ¿no? Fue muy riesgosa porque ya una alianza con el poder implica negociaciones, ¿no? Y en esa negociación, siglo I, II, en adelante, la Iglesia fue avanzando, contagiándose mucho, la Iglesia institucionalmente, contagiándose mucho de ese entorno político, ¿no? Y llegó un momento dado en que se encorsetó en esta moda, en esta forma, perdón, de trabajar o de hacer o de proceder que estaba ligada al poder político, y fue muy difícil poco a poco sacarse de este cascarón. Por eso yo creo que estamos viviendo una época sumamente interesante, desde Vaticano II, poco a poco, y con el Papa Francisco sobre todo ahora, en donde la Iglesia institucional se está desligando de esta corteza de poder, ¿no? De representación, diríamos, simbólica, en donde hay un poder en el Vaticano y todos tienen que girar abajo repitiendo todo lo que dice el Vaticano. No, yo creo que el Papa está haciéndonos dar cuenta de que todos somos iglesia, lo que está en el Vaticano II, ¿no? Todos participamos y todos estamos llamados a esta, como diríamos, voluntad de traer lo que está en las periferias hacia el centro de nuestras intenciones de poder hacer un mundo diferente, ¿no? Entonces yo creo que la Iglesia ha pasado por un proceso de evolución, diríamos, ¿no? Que ha sido muy difícil desembarazarnos de estas alianzas políticas y que ha hecho que la Iglesia actuara durante muchos siglos con una actitud un tanto intolerante. Pero hay que verlo en los contextos, ¿no? En los contextos históricos, ¿no? Yo creo que no había mucha conciencia de lo que era tolerancia o intolerancia, diríamos, ¿no? En la actualidad también, por ejemplo, algo que está un poco, como podemos decir, comprometido con la política y la religión. En el caso peruano, por ejemplo, la religión católica, ¿no? Porque casi parte del gobierno, ¿no? Entonces siempre está presente en el gobierno, quiere hacer legal o ilegalmente, aunque es legal, porque en la educación básica se enseña el curso de religión, que es la católica, la oficial, pero se excluye a las demás religiones. Bueno, a ver, estamos allí, yo no diría honestamente que la religión o la iglesia es parte del gobierno, bueno, para nada. O sea, yo creo que no es una cuestión, diríamos, jurídica o legal, porque teóricamente el Estado y la Iglesia no forman parte de un solo paquete, ¿no? Perú es un Estado que no se podría considerar religioso ni teocrático, es un Estado laico. El problema es que más que aún heredamos una serie de privilegios, eso sí, que tiene la Iglesia por un concordato que se ha seguido manteniendo, por el cual la Iglesia, los representantes de la Iglesia Católica reciben una colaboración monetaria por parte del Estado, que es mínima, pero se comprende dentro de lo que era antes, eso sí, la alianza entre el Estado y la Iglesia. Pero eso ya no existe más. Sin embargo, más que una cuestión jurídico-legal, es una cuestión de mentalidad. ¿El sometimiento tal vez? Yo creo que, no diría sometimiento, pero yo sí creo que es una cuestión de tradición cultural. Es decir, por ejemplo, usted tiene masivamente una institución
del Estado, como la de la policía, ¿no? La policía coloca a Santa Rosa de Lima como su santa patrona. Eso viene por una tradición en donde hace algunos, no sé en qué momento habrá sido, pero hace muchos años, la han elegido como patrona, cuando todo el mundo, diríamos, era confesionalmente católico, ¿no? En la evolución de las mentalidades habría que ver si eso se sigue correspondiendo con la mayoría de la institución. ¿Eso le da o le quita a la institución de la policía la eficiencia institucional que debe tener? No lo sé, habría que evaluar. ¿Eso interfiere en el equilibrio de la institución? No lo sé. Habría que evaluar, ¿no? Pero, por ejemplo, si bien creo que el Estado debe ser laico, que el fuero de las creencias forma parte, diríamos, de los derechos individuales, ¿no? Es decir, todos tenemos derecho a tener una fe y una religión, pero no voy a yo imponer mi religión y mi fe al Estado, ¿no es así? Eso estoy totalmente de acuerdo. Pero de otro lado, hay estados laicos como el francés, en donde usted no puede poner ni siquiera un crucifijo en una oficina del Estado, o no puede poner una imagen. Si usted está en una oficina, está prohibido de hacerlo. Estaría discriminando a los demás. Porque sí, porque supuestamente, pero ¿por qué? Diríamos, uno tiene, yo creo que así como el Estado debe respetarse como una, diríamos, como desligado de un confesionalismo, de otro lado también se debe respetar las creencias individuales, ¿no? La pregunta es si los seres humanos somos suficientemente maduros espiritual, psíquicamente, como para poder confesar una fe y aceptar que otro tenga otra fe. Ese es el asunto. Nosotros podemos ser suficientemente tolerantes con otras personas que no comparten mi fe. ¿Por qué un Estado como el francés tiene esta prohibición de cualquier signo religioso? Porque ellos han pasado por distintas guerras de religión, como se llamó en el siglo XVI y parte del XVII, porque en esas guerras de religión entre católicos y protestantes murieron muchísimas personas, ¿no? Hasta el siglo XVII, ¿no? En donde el conflicto fue entre qué tipo de religión tienes tú y qué tipo de religión tengo yo, y si no tienes la misma religión que yo te mato. Entonces ellos vienen ya de una historia en donde la religión ha sido fuente de discordia. La pregunta es, hoy en día, ¿nosotros podemos confesar individual, colectivamente, distintas religiones y vivir en concordia? Si es que es así, entonces no hay ningún problema. Pero el asunto es, y yo creo que esa es la pregunta para el futuro, para la sociedad del futuro, si la religión va a seguir subsistiendo, y yo creo que me parece que sí, pues aquellos que profesamos una religión tenemos que formarnos razonablemente en nuestra religión. Acorde a la realidad. Acorde a la realidad de hoy en día, en donde aceptamos la diversidad de credos, la diversidad de culturas, ¿no? La tolerancia para con los diferentes y las diferencias, que ya se erigen con valores del bien común, de una ciudadanía, diríamos, global. O sea, ya el ser humano de hoy en día, que se concibe como un ser humano que sabe lo que está pasando en cualquier parte del mundo por la tecnología, tenemos que ser suficientemente capaces de considerar que hay valores universales. Y esos valores universales tienen que ver con lo que acabo de decir: tolerancia, diversidad, interculturalidad. Y, por lo tanto, mis creencias personales, mi religión personal, tiene que dialogar con esos valores universales. Cualquier religión, y creo que los católicos estamos enfrentando esa situación, y creo que el Papa es un profeta en ese sentido, nos está llevando hacia la conciencia de que sí, yo soy creyente, soy católico, pero también tengo que aceptar que hay otros que creen de una manera distinta. Por ejemplo, hay un detalle interesante a lo que usted toma en cuenta, ¿no? En las manifestaciones de fe, por ejemplo, ¿no? Quiero poner un ejemplo, el Cristo morado, ¿no? Entonces, a veces sacan las procesiones, pero Lima parece que no está para de cerrar las calles con la procesión 5, 6, 7 días, ¿no? Es un caos general. Pero si otras religiones quisieran hacer lo mismo,
no lo probablemente permiten. no los permiten. Eso es una muy buena pregunta, ¿no? Porque, diríamos, allí, ¿cuáles son los criterios que van a hacernos medir la justicia de las políticas públicas? Más que sea una procesión, digamos, es una decisión pública, ¿no? Del municipio en este caso, ¿no? Yo creo que igual tiene que ver, sin marginar a otras creencias, con una fe que aún en el Perú, siendo una fe masiva, mayoritaria, ¿no? Perú sigue siendo un país católico, mayoritariamente hablando, ¿no? En ese sentido, una expresión piadosa o de la devoción, por ejemplo, el Señor de los Milagros, tendría que ser un derecho, ¿no?, de esta mayoría. Ahora bien, si hay un derecho a esa mayoría, pues también no obstaculicen, ¿no?, la convivencia de todos, ¿no? Entonces, sí, pero si todos, entonces ahí estamos en una incertidumbre, porque si se supone que todos nos calificamos de católicos y sabemos que esa devoción es una devoción que los católicos, y menos saber, ¿no?, porque estamos en esta situación, consideramos que es importante de manifestarla a través de la devoción del Señor de los Milagros, entonces tenemos que saber que durante esos días va a haber alguna dificultad, diríamos, en el tráfico. Análogo podemos decirlo respecto, por ejemplo, de las fiestas patrias, ¿no? Es una fiesta de la ciudadanía peruana, por lo cual consideramos que esa fecha es clave en nuestra identidad, ¿no? Y sabemos pues que va a haber, digamos, algún movimiento, va a haber bulla, va a haber fiesta, pero apelamos ahí a un sentimiento patriótico, ¿no? Aquel que se queja puede pasar de aguafiestas, diríamos, ¿no es cierto? Es 1, 2 días, o antipatriota. Bueno, también forma parte del contrato social, pues. O sea, si yo me digo peruano, pues hay algunas cosas a las cuales tengo que aceptar como parte del paquete de ser peruano. Si yo digo que soy católico, entonces tendría que aceptar algunas, costumbres o devociones que forman parte del paquete de ser católico. El asunto es cómo, ¿no?, respetamos a los que no lo son. Ese es el punto. Pero ¿no sería acomodarlo también a unos escenarios donde no perjudique mucho? Por ejemplo, no es ofender nada, ¿no?, pero algunos protestantes, por ejemplo, hacen sus manifestaciones de fe en un estadio, en un coliseo, ¿no? Entonces habría que cambiar también el escenario de la manifestación de fe, ¿no? Por ejemplo, en Ayacucho, nosotros tenemos como 10 días. Entonces es una tolerancia a la libertad individual. Yo quiero pasar a la calle, pero está lleno de alfombras, ¿no? Sí, yo creo que ahí hay un desafío también. Yo creo que ahí hay una cuestión que tiene que ver con este tránsito nuestro de una sociedad que no es pues totalmente moderna, ¿no? Es una sociedad que camina entre la premodernidad, la modernidad y la posmodernidad a la vez, ¿no? Y en ese proceso, digamos, parte de lo que tendríamos que negociar es cómo convivir con la tradición de la fe religiosa en una sociedad que intenta establecer parámetros de una convivencia regulada, razonable, racional incluso, ¿no? Sí, yo no sé cuál sería la respuesta a lo que usted me dice, pero las sociedades contemporáneas han llegado a establecer como límites, pautas, ¿no?, en donde las cuestiones de este tipo están más reguladas, ¿no? Sí creo que, por ejemplo, habría que regular, ¿no?, el orden de algunas festividades, porque de otro lado usted va a tener también autoridades que de repente se pueden quejar, pero decir, bueno, te van a decir, eso nos trae muchos turistas. Y gracias a Dios estas fiestas que tenemos turistas en Ayacucho. Hay que encontrar un término medio, pero yo creo que la única manera de hacerlo es a través de lograr consensos alturados, razonables, a través de mesas de diálogo por las cuales se lleguen a acuerdos, por los cuales estas devociones y tradiciones encuentren un cauce dentro de la racionalidad moderna en la ciudad del futuro. Como un justo medio, como decía Aristóteles. Sí, yo creo que absolutamente. Lo extremizamos. Yo creo que hay que lograr, y de ambas partes, aquellos que puedan pugnar por su derecho individual, también comprendan que hay una sensibilidad mayoritaria, pues, pero que tiene también que encauzarse dentro de los órdenes o regulaciones del bien público, ¿no?
Claro, es interesante, por ejemplo, usted tiene una congregación, usted pertenece al movimiento, una congregación, institución jesuita, ¿no? Es una congregación. Jesuita, usted tiene un aspecto interesante en la educación, por ejemplo, ese de los colegios Fe y Alegría. Entonces, a veces a nivel nacional vemos que en Ayacucho, algunos que no conocen, dicen, parece que es un colegio particular. Entonces, porque tiene una organización muy importante. ¿Cómo se ha logrado? ¿Cuál es el producto que tenemos? Tal vez ahí cambiando un poco el esquema de esta conversación. Bueno, la educación en la Compañía de Jesús ha sido fundamental desde sus orígenes. La compañía, que tiene un origen en el año 1540-41, que es cuando comienza formalmente a existir, diríamos. Sin embargo, es en los años 50, desde inicios, una década después, ya la compañía Compañía de Jesús es el nombre de la congregación, ¿no? Ya tiene una presencia muy fuerte en los colegios en Europa, ¿no? Es que el origen de la compañía está en lo que llamamos la misión, que en aquella época se consideraba de cómo llevar la evangelización, es decir, cómo llevar aquello que era el meollo para nosotros, que era el mensaje de Cristo, a todas partes, en una época conflictiva, ¿no? Y la compañía pensó en dos grandes dimensiones. Uno, en poder llevarlas más allá de las fronteras a donde había llegado la cristiandad, y va a abrir nuevos terrenos de avance del cristianismo, diríamos, en Asia, en América. Y de otro lado, cómo hacer que la evangelización fuese para nosotros bien transmitida. Ese énfasis en que sea bien transmitida hizo que los jesuitas nos enfocáramos en la educación. ¿Cómo formar para el mundo del mañana? Fue la pregunta que se plantearon los jesuitas, aunque no de esa manera, ¿no? Y eso significaba reformar la educación. Y es por eso que durante años de prácticas en los colegios que fueron fundando, dieron como resultado algo así como una metodología nueva, que incorporó los que ahora llamamos estudios de humanidades en la educación. Y eso se produjo en el año 1599, un cuerpo, diríamos, doctrinal educativo, algo así como un paradigma educativo, que se llamó Ratio Studiorum, algo así como la lógica de los estudios, la secuencia, el sentido de los estudios en los colegios de la Compañía de Jesús. En pocas palabras, la Compañía de Jesús se enfocó en la educación que ahora llamaríamos primaria y secundaria y luego universitaria. Eso es una tradición que hizo que la compañía fundara colegios en todo el mundo, universidades hasta nuestros días, como aquí la Universidad Ruiz de Montoya, que es una universidad de reciente data, fundada en el año 2003-2004, y que recoge estos principios. Ahora bien, Fe y Alegría responde a esta historia en la cual los jesuitas nos enfocamos en formar para educar a personas con un sentido cristiano, que para nosotros es un sentido de integridad, en donde la razón no esté desvinculada de los afectos, en donde la teoría no esté desvinculada de lo que yo voy a comprometerme en mi futuro para hacer en la vida, es decir, la complementación entre teoría y acción, la complementación entre la reflexión y la experiencia, la complementación, diríamos, entre lo que yo pienso y lo que yo hago por mi realidad. Esos dos elementos son fundamentales en la compañía, ¿no? La formación educativa que se da en las aulas y aquello que se hace el compromiso para con la realidad. Por lo tanto, los colegios de Fe y Alegría expresan esa necesidad, ese carisma, diríamos, de la Compañía de Jesús en la educación, que es cómo hacemos para formar personas con estos criterios en situaciones en las cuales hay mucha pobreza. Los colegios de Fe y Alegría se crean en los años 60 del siglo pasado para llevar la educación allí donde la educación no llegaba, ¿no? Hasta donde llega el asfalto, era el famoso lema, ¿no? de los colegios de Fe y Alegría. Sí, allí donde ya no llega el asfalto,
Ahí hay que ver, Fe y Alegría. que eso recoge el espíritu original de la Compañía de Jesús, de ir a donde no están presentes, no hay nadie presente. Entonces, concretamente, en lugares donde no había asfalto, donde eran antes se llamaban pueblos jóvenes, luego asentamientos humanos, poblaciones urbanas marginales, es donde se hacen estos colegios, que en realidad eran colegios solicitados por la misma población. Recordemos esa época en donde eran poblaciones y invasiones incluso, ¿no? En donde el Estado no había llegado. Y sin embargo, los mismos pobladores pedían un colegio. Piden un colegio Fe y Alegría, la institución colabora con la población, los padres de familia, y los mismos padres de familia son los que construyen el colegio. Con el apoyo de la compañía, que por medio de fundaciones, de gente, benefactores, ayudan a poder colaborar para dar los materiales, etc., creaban el colegio. Y lo interesante es, bueno, ¿y ahora quién organiza? ¿Qué profesores? ¿Quiénes van a educar ahí? Fe y Alegría, que es una institución, diríamos, privada, llevada por la compañía, establece el vínculo además con el Estado. Y es el Estado el que se encarga de enviar, contratar a los profesores, ¿no? Y esos profesores van a formar parte del cuerpo docente de ese nuevo colegio, que se llama Fe y Alegría número tal, X, ¿no? Quienes llevan la administración es la Compañía de Jesús, la administración del colegio. Es como el enlace entre el Estado y la población local. Es decir, son colegios estatales, porque es el Estado el que, diríamos, lleva, a fin de cuentas, todas las cuentas, paga a los profesores, pero somos nosotros, como institución, los que administramos y organizamos y supervisamos la calidad e incluso la formación continua de los profesores. Es por eso que, diríamos, los colegios son colegios estatales ideales, ¿no? Así es como los colegios del Estado tendrían que ser todos. Y finalmente me parece que yo no llevo, digamos, yo estoy enterado, porque bueno, soy jesuita y tengo muchos compañeros jesuitas que trabajan ahí, no estoy tan bien enterado de cómo sigue la evolución de los colegios, pero creo que hay más de 80 colegios en el Perú. Y no solamente eso, sino que me parece que el Estado está aprendiendo, diríamos, de las buenas prácticas de estos colegios para poder replicar la experiencia de Fe y Alegría en otros colegios propiamente del Estado. Muchos de estos colegios son llevados, administrados por otras congregaciones religiosas cercanas a los jesuitas, y en fin, así es como la idea es que los colegios estatales del Perú sean como Fe y Alegría, que es un modelo. Bien, hemos estado con el padre Juan Dejo, quien es director de posgrado acá en la Universidad Antonio Reyes de Montoya, y esperamos seguir conversando en otra ocasión sobre el proceso más interesante del pensamiento de los jesuitas, ¿no? Y una relación con las instituciones de Fe y Alegría, porque a nivel nacional es un triunfo. En Ayacucho la gente que no conoce dice que es particular, porque tiene una buena organización. Muchas gracias. Muchas gracias.